mismo. Acompañadme hasta Shanghái, nos vamos a ir hasta allí. Miguel Garat García perseguía precisamente purificar el aire, ese que respiramos todos. Él es presidente, cofundador de Cleaner Spaces, empresa que ha desarrollado, patentado y comercializado DuctFit, un dispositivo con inteligencia artificial que permite eliminar virus y bacterias tanto en el aire como en las superficies de manera segura para las personas. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, buenas tardes para ti. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días para vosotros. Adelante, te escuchamos, Miguel. Pues muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Aloña, por tu amable presentación. Queridos amigos presenciales y virtuales, ¿sabéis exactamente lo que estáis respirando ahora mismo? ¿Sabéis realmente lo que está entrando en vuestros pulmones y si es bueno o es malo para vuestra salud? Un adulto sano en reposo respira unos 18 veces por minuto. Cada día respiramos unas 25.000 veces, es decir, que cada día unos 14.000 litros de aire entran en nuestros pulmones. En el año 2018, la revista americana Newsweek publicó un artículo muy impactante que os animo a que leáis, llamado Your Office is Killing You, tu oficina te está matando. ¿Por qué publicaron esto? Pues cada año la contaminación del aire causa la muerte prematura de entre 5 y 7 millones de personas. La mayoría de estas muertes, 4 millones, son causadas por la mala calidad del aire interior. Es decir, que es más mortal que el SIDA, los accidentes de tráfico y la diabetes juntos. Por otro lado, en 2020, Harvard Medical publica un libro llamado Healthy Buildings y dijo que el aire interior de los edificios te está enfermando y te está matando. La conclusión del estudio fue que el aire que respiramos en interiores afecta a la salud y al rendimiento humanos. Por favor, pensad esto bien porque es clave. Desde la habitación de tu casa hasta tu oficina, el colegio de tus hijos, el hotel que eliges, el hospital que te toca, los espacios que habitamos están plagados de riesgos para la salud. Por ejemplo, ¿sabéis qué son los compuestos orgánicos volátiles, los famosos COPs tóxicos? ¿Habéis notado este olor a nuevo del colchón o del coche recién comprado? ¿Sabéis que los productos químicos de limpieza, como la lejía, dañan los pulmones? ¿Sabéis que el aire acondicionado de vuestra casa tiene bacterias que te están enfermando? Diversos estudios confirman que los humanos estamos de media un 90% de nuestro tiempo en interiores. Somos la llamada Indoor Generation. Y mientras que existe un consenso y una concienciación sobre el impacto negativo de la contaminación exterior, la mayoría de la gente no sabe que, de hecho, el aire que respiran en sus casas puede estar hasta 5 veces más contaminado que el aire exterior. Este asesino silencioso es lo que nosotros consideramos una emergencia oculta y es uno de los mayores problemas de salud pública que existen y que además está empeorando. Por eso es urgente limpiar el aire de interiores. La gran pregunta es, si pasamos la mayoría de nuestro tiempo en interiores y está demostrado que el aire de los edificios afecta a nuestra salud, ¿por qué no se mide y se limpia ese aire? ¿Por qué no se obliga a que los colegios de nuestros niños midan la calidad del aire? ¿Por qué no se obliga a que la calidad del aire se mida en las oficinas? Y además, si esa calidad del aire no es correcta, ¿por qué no la corregimos? ¿Por qué ignoramos a ese 90%? Quería hablar unos minutos de Cleaner Spaces, que es la empresa que fundé junto a Pablo Fernández, que es otro español afincado en Shanghái, para solucionar ese problema del 90% que he hablado antes. Nuestra visión desde el principio fue trabajar por un futuro en el que respirar aire limpio sea un derecho fundamental de todas las personas. Yo tengo otra empresa, que es una distribuidora de muebles de oficina en China, y hacía tiempo que observaba que tras instalar los muebles, muchísimos empleados, sobre todo mujeres embarazadas y gente joven, se negaban a trabajar durante meses por los olores químicos de las pinturas, el formaldehído, etc. En el año 2016, tras un viaje a Estados Unidos, vimos que existía una tecnología, perdón que me he pasado la diapositiva, una tecnología de la NASA que servía para limpiar el aire en las estaciones espaciales. Al llegar a Shanghái, Pablo y yo fundamos Cleaner Spaces. Pronto empezamos a trastear con la tecnología y cambiamos una serie de componentes para crear un producto al que llamamos DuctFit. En el año 2017, tras muchísimo pico y pala, nos llamó la multinacional Microsoft y nos dijo que querían comprar nuestros purificadores de aire para su edificio en Pekín.
Imaginaros el shock al escuchar que este gigante multinacional quería comprar nuestros productos. La realidad es que con este nuevo cliente empezamos a despegar y a vender en oficinas. En el año 2018 decidimos crear una nueva versión de Daxit y añadirle sensores para medir la calidad del aire, CO2, temperatura, partículas 2.5, etc. Y así automatizar la solución con inteligencia artificial. Pasamos de ser un producto a ser tecnología cleantech. En el año 2019 ya estábamos en más de 8 millones de metros cuadrados por toda Asia. En el 2020, al principio de la pandemia, testamos el producto contra el H1N1, que es la gripe, que además es endémica en todas las naciones del mundo, y nos dimos cuenta que lo eliminábamos al 99%, tanto en el aire como en las superficies. Y con esta certeza empezamos a hablar con gobiernos de todo el mundo, ya que sabíamos que teníamos una solución que podía salvar muchísimas vidas. En mayo de 2020, tras la entrada en Cleaner de Javier Romero, que es una persona que dirige un fondo tecnológico en Hong Kong, empezamos a hablar con la Junta de Andalucía y los responsables organizaron un test donde pudimos probar que Daxit eliminaba el coronavirus, el virus H1N1 que he comentado antes, la gripe, y el enterovirus. Se hizo en estas 3 familias de virus para demostrar que podíamos eliminar todos los virus de pandemias futuras. Por otro lado, y en paralelo, un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, concluyó que la tecnología Daxit eliminaba el virus del COVID-19 en más del 99% en solo 15 minutos. Y un análisis independiente llevado a cabo por laboratorios de la ENAC, que es la entidad nacional de acreditación española, autentificó la seguridad para la salud de la solución de Cleaner Spaces, verificando que no generaba ningún tipo de sustancia ni producto químico nocivo para personas. Entonces, ¿qué es el Daxit? Daxit es este aparato que ves aquí en pantalla, que se instala en aires acondicionados y que es una tecnología única y patentada y además 100% segura para las personas, como he dicho antes, y que elimina este 99% de virus y bacterias tanto en aire como en superficies. Se instala en todo tipo de interiores, desde oficinas, colegios, restaurantes, casas, autobuses, hospitales, y funciona de la siguiente manera. El vapor de agua que existe naturalmente en el aire pasa por nuestro producto y una parte pequeña se convierte en moléculas de H2O2. Las moléculas de H2O2 se esparcen activamente por toda la habitación, rodeando el virus y afectando a su capa lipídica. Los virus inmediatamente quedan inactivos, perdiendo su capacidad infecciosa, y al no poder infectar, estos virus finalmente mueren. El producto, como hemos dicho antes, es efectivo tanto en aire como en superficies y no solo contra virus. También eliminamos bacterias. Hemos probado la eficacia contra las KPCs, que son las superbacterias resistentes a los antibióticos que hacen estragos en los hospitales, o bacterias con un alto índice de mortalidad, como la legionela, que crecen en aires acondicionados de todo el país, todo el mundo. Además, eliminamos la bacteria E. coli, la salmonela, etc. Como he dicho antes, en el año 2018 decidimos añadir sensores a nuestro producto y conectarlo a la nube. De esta manera, todo el mundo puede bajarse una app y visualizar nuestros dispositivos desde su teléfono o su iPad. Esto nos permite obtener datos muy valiosos como la cantidad de CO2 de un edificio, la humedad, la cantidad de compuestos orgánicos volátiles tóxicos y así poder tomar decisiones para proteger a las personas. Por ejemplo, cuando nuestro sistema detecta que hay una alta concentración de CO2 en un hospital, inmediatamente podemos dar una orden al sistema para que abra el aire fresco y así renovar el aire en minutos. O si detectamos que el nivel de formaldehídos es muy alto en una oficina, podemos alertar al equipo inmediatamente para que tomen medidas y protejan a los empleados. Poder visualizar datos es muy importante también para demostrarle a clientes y empleados que su salud está protegida. O para que los padres sepan en tiempo real la calidad del aire del aula de sus hijos. Por favor, hay un vídeo que me gustaría que se lanzara ahora mismo para demostrar cómo funciona esta plataforma tecnológica.
Hace poco nos dimos cuenta, además, que al tener sensores en oficinas, podíamos ir un paso más allá y ayudar a los clientes no solo a mantener sus espacios libres de patógenos, sino también a ahorrar energía. Me explico. La mayoría de los edificios desperdician energía proporcionando refrigeración, calefacción, ventilación o iluminación a lugares que no lo necesitan. Esto es un gasto de energía, traducido en euros, pero también contaminación que se puede evitar si dotamos de inteligencia a los espacios interiores. Seguro que habéis estado en un sitio donde el aire acondicionado está a tope. ¿Os habéis planteado por qué? Pues porque no se está midiendo correctamente la temperatura ni se está teniendo en cuenta si hay personas o no las hay. Cleaner Spaces soluciona esto utilizando sensores con inteligencia artificial para comprender los aspectos internos del edificio. Presencia de personas, temperatura, humedad, niveles de CO2, niveles químicos y además externos, temperatura, calidad del aire, posición del sol, hora del día. Los integramos con los diferentes sistemas de aire e iluminación de los edificios y con nuestro sistema de aprendizaje automático reducimos el consumo de energía. Pues, ¿cómo conseguimos esto? Por ejemplo, reducimos la ventilación en áreas desocupadas si el CO2 o la humedad es correcta. Reducimos un porcentaje del aire acondicionado si el espacio está desocupado durante más de X minutos. Atenuamos o apagamos ciertas luces si no hay personas en las instalaciones. En un caso práctico que quiero mostrar aquí, en Saint-Gobain, que es una empresa multinacional francesa, este mes, en una oficina de aquí de Shanghái, hemos ahorrado un 54% de energía y hemos evitado que se envíen a la atmósfera 41 kilos de CO2. Parece poco, pero todo suma en nuestra lucha contra el cambio climático. ¿Os imagináis la importancia de reducir la huella de carbono en las empresas? No nos olvidemos que Europa y España están con un compromiso firme de descarbonizar la economía antes del año 2050. Y todo esto nos ha permitido crecer por todo el mundo y convertir a Cleaner Spaces en una empresa global, con clientes en muchísimos sectores de la economía. Y la semana pasada anunciamos que ya estábamos en más de 50 helicópteros llamados Eurocopter y aviones medicalizados que se utilizan para llevar enfermos por toda España. Y quién sabe, quizás algún día se cumpla nuestro sueño de estar en aviones comerciales. Quería terminar esta presentación con una frase de Steve Jobs, que en su famoso homenaje a los locos, refiriéndose a todos los que están en este Congreso de Cádiz, dijo: las personas que están lo suficientemente locas como para creer que pueden cambiar el mundo son quienes lo cambian. Porque cambian las cosas, empujan a la raza humana hacia adelante y aunque algunos los ven como locos, nosotros los vemos como genios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo con uno de los datos que dabas al principio. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Sí, sí, perfecto, perfecto. Decías que el 90% del tiempo estamos en el interior. Y la pregunta que planteabas era, ¿por qué no se mide entonces y no se limpia el aire? Vamos a ver. Yo pensaba en varias razones. Primero, la económica. Segundo, esa mentalidad cortoplacista a la que yo al presentarte hacía referencia. No somos plenamente conscientes o no lo son quienes deben tomar decisiones de las consecuencias a medio o largo plazo que tendrá en nuestra salud. O tercero, algún interés oculto. La verdad que es complicado de saber. O sea, el agua que bebemos se mide y se sabe si tiene bacterias, si no tiene bacterias. El aire no. Y como he dicho antes, hay muchísimos litros de aire que entran en nuestros pulmones cada día. Entonces, no creo que sean intereses ocultos. Yo creo que nadie ha visto esta emergencia, nadie hasta que empezó la pandemia. Y es algo que hay que solucionar, que además yo creo que hay que empezar a regular y hay que solucionar, porque el aire se puede medir, no es caro medirlo y se puede corregir. ¿Vale? No solo con filtros, hay tecnologías como la nuestra que nacieron antes de la pandemia, que servían para eliminar bacterias. No sé si sabéis que las bacterias muchas de las bacterias viven en sitios húmedos como los aires acondicionados y afectan a niños, afectan a personas mayores, afectan a todo el mundo. ¿Por qué nunca se ha medido? Pues la verdad es que ya es el momento de hacerlo. Claro, pero ¿cómo, Miguel? Porque vemos la necesidad, o al menos algunos de vosotros lo veis.
pero quizás las autoridades, las instituciones no lo vean. Entonces, ¿de qué manera conseguimos esa concienciación? Bueno, hay que seguir contando lo que es esta emergencia y hay sensores, que nosotros tenemos sensores, productos aparte del DACFIT, que miden muchísimos parámetros del aire y que son económicos y que se instalan en los sitios y te dan una serie de informaciones para tomar decisiones y proteger al niño, a la persona mayor o a la persona no mayor. O sea, eso existe. Y yo creo que hay que seguir haciendo hincapié en el problema tan grande que hay, que, insisto, se ha visto con la pandemia, pero que es una cosa que existía de hacía años, y simplemente pues, seguir luchando para que se empiece a medir y a corregir este problema. Bueno, al principio, al presentar, le decía, hay personas que están preocupadas por otras personas, pero es que además hay personas que están preocupadas también por el aire que respiramos. Miguel Garat García, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros desde Shanghái. Muchísimas gracias a todos. Buen día.